Estas son nuestras voces y estas son las historias que nos ponen la piel chinita. Comenzamos. Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo ya la hora que nos estén escuchando. Nosotras te estamos grabando ya en la nochecita, se escuchan algunos truenos, así que esperemos que en este podcast, que es nuestro episodio número 6, nos puedan escuchar bien. Ahora tenemos casa llena, de hecho ni quedamos en la pantalla, así como en el corazón, se crean. Pues estamos ahora Leti, que generalmente me acompaña en todos los episodios, o en casi todos. Está Evelyn Dueñas, Elsa García e Itzel Luna, que son mis tres compañeras de Voz de Mujeres en Acción, que de hecho yo les tengo que confesar, muchachas, que cuando me refiero a ustedes, le digo a Sandra, son las tres chicas superpoderosas. Entonces, sí, ya las tengo catalogadas como Bellota, Bombón y Burbuja. Entonces, hoy nos acompañan aquí las tres junto con Leti. El tema que vamos a ver hoy, como mucha gente que nos ha escuchado lo sabe, este podcast de La Piel Chinita ahorita está siendo apoyado por el FOBAM, que es el Fondo del Bienestar y Avance para las Mujeres, así como por el Instituto Estatal de las Mujeres, y estamos un poco tropicalizando o hablando ya más coloquial o más relajadas de algunos de los temas que vemos en los talleres, que ya están, bueno, ya los echamos a andar, estamos trabajando cada semana, cada miércoles y jueves. Igual si en la página del instituto pueden ver esa información, también pueden ver esa información en nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, el tema que vamos a hablar hoy, y ustedes están, tú, Itzel, Elsa y Evelyn son las más cercanas a la adolescencia, mucho más que Leti y yo, y es justo eso, ¿no? Servicios para adolescencia y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pues, de ahí nos podemos arrancar. Ustedes que tienen más cercanía a sus recuerdos adolescentes, ¿alguna vez vieron algún tema similar, así que lo hayan visto en la prepa o algo? Digo, yo no vi nada más que, por lo menos de derechos sexuales y reproductivos. Lo único que vi en tema de reproducción fue la menstruación y ya, ¿no? O sea, no sé si ustedes para su generación cambió o qué onda. Es lo que les comentaba a mis compañeros en una plática de que yo, al menos que recuerde, creo que nunca nos dieron una charla sobre los derechos sexuales y reproductivos que nosotros teníamos. Y era como que solamente nos enseñaban lo que era el sistema reproductivo de la mujer y del hombre, hasta ahí. Y lo de la menstruación, pero nada más de que, oye, que tienes derecho a una vida libre sin discriminación, y de que tienes derecho a ejercer tu sexualidad, o sea, nunca. Creo que nunca nos mencionaron esos derechos. Sí, con trabajo eran como que los puros métodos anticonceptivos y con trabajo, porque ni siquiera eran todos y era como que los que puedas aprenderte y a medias porque pues no enseñaran cosas que no, porque iban a pervertir y que iban a incitar a que muchos jóvenes tuvieran relaciones sexuales cuando pues todavía estaban muy jóvenes. Sí, a mí tampoco me enseñaron nada, digo, menstruación, anticonceptivos. Yo me acuerdo que en la primaria rayábamos hasta los libros de biología con tal de no ver nada. Y era como que, ahorita me pongo a pensar, y qué loco, o sea, cómo a tal grado llegamos de esconderlo tanto porque no nos hablen de ese tipo de cosas. Yo les comentaba a mis compañeras que, bueno, en mi escuela sí llegaron a tocar como esos temas, pero pues a nosotros no nos dieron. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba creo que en sexto, en año, más o menos cuando se tocan esos temas de la sexualidad y lo de la biología y todo eso. Yo recuerdo que ese día el maestro dijo bien claro, vamos a hablar de temas de hombres. Y todos nos sacamos así como de onda, dijimos, todas las mujeres se pueden salir del salón, por favor, vayan a educación física, voy a caer con los puros hombres. Y pues nosotros nos quedamos así, o sea, dieron ese tema y a nosotros nunca nos dieron ninguna información ni nada. Hasta después que nos contaron, pues ya ves, entre los chismes y juegos entre los niños, nos contaron que ellos les habían dado ese tema y que les habían comentado como información valiosa que a nosotros no nos dijeron en ese momento. Y que me doy cuenta que no, o sea, pasó la escuela, pasó la secundaria y a mí nunca me hablaron como de mi sexualidad, del sexo, del placer, de la menstruación, nunca. Hasta que mi mamá, fue como el primer acercamiento que yo tuve con esos temas, que fue que se sentó conmigo y me platicó, mira, esto es lo que pasa, pero ya de que en la secundaria, ya cuando estaba más grande.
y fue lo único que tuve. Ya después por cuenta propia de que pues uno va investigando por experiencias, de que vas como que conociendo más de esta información, pero en sí de la escuela, nada, nada. Ay, fíjense, a mí me llama mucho la atención escucharlas porque yo un poco pensaba como Vane, ¿no? Están más jóvenes, o sea, tuvieron que tener una historia un poco diferente a la mía. Yo voy a cumplir 50 años, por cierto, el próximo jueves. Este, pero en el tema de sexualidad, pues era como tabú, ¿no? Aprendimos de la menstruación, yo de la menstruación todo erróneo, que no te podías bañar, que no comieras plátano, y del tema de derechos sexuales y reproductivos, pues ni siquiera existían, ¿no? Entonces, pero sí me llama la atención que yo sí las veo bien jovencitas y que quizá porque ya conozco el tema de derechos sexuales y reproductivos, facilitamos estos temas, etcétera, pues pensé que a ustedes les había tocado otra historia, pero eso sí se me hace bien loco, Vane. Sí, de hecho, bueno, me llama la atención eso, ¿no? Que sea una información muy similar a la que yo recibí. Yo tengo 40, y se me hace como bien loco que, por ejemplo, hablando de cuando Leti estuvo en la escuela, de cuando yo estuve en la secu y de cuando estuvieron ustedes, cómo realmente no ha habido un cambio. Igual con el tema que compartían ustedes, a nosotras también nos separaron hombres y mujeres, igual con esa excusa de váyanse a educación física, ¿no? Que era una cosa como bien rara. Nosotras fuimos las que nos quedamos en el salón, en esa ocasión salieron los hombres a educación física extra. Y sí, lo único que nos explicaron fue sobre la menstruación, pero algo que me llamaba mucho la atención ahorita, Leti, lo que compartías, ¿por qué no se podría comer plátano? Eso nunca lo había escuchado, o sea, se me hace como bien loco, nunca, o sea, no encuentro Una, la lógica. Ajá. una de las cosas que tenía que ver con los alimentos y que yo hace poco platicaba con mi mamá, porque era plátano, no podías comer tamarindo, no te podías bañar. Y me decía mi mamá que era porque el olor de la menstruación era más fuerte y más, sí, pero yo digo, bueno, pues quizá a lo mejor nunca, la verdad es que ahorita nunca he hecho como el ejercicio de comer y darme cuenta si es así, pero creo que yo lo pensaba y decía, pues es como con la comida, ¿no? Si comes demasiadas cosas que te producen gases, pues el olor es diferente, ¿no? Pero tenía que ver con eso, con el olor, y sí me lo platicó mi mamá, ya sabes que en este último año he estado preguntando muchas cosas a mamá por qué nos educaron de esa forma, ¿no? O por qué eran así de no hablarnos con los temas, pero en este asunto de era por los olores de la menstruación. O sea, qué loco. Se me hace así como, no sé, pues ya sabemos que todo esto, Van, es bien fuerte, ¿no? Todos los mitos y tabús que ha habido siempre. Que yo sepa también muchas veces lo utilizan como para cortársela. Bueno, yo escuché que sí, o sea, comías plátano y aparte que te la cortaba, como que a la siguiente te rezaba, pero con mucho más olor, según eso. Fíjate, yo no conocía eso, yo conocía de los medicamentos, o sea que si tú consumías medicamento te la cortaba, pero no de plátano ni nada de eso. Obviamente también sabía lo de los mitos de que si estabas descalzo te daban más cólicos y típicos mitos que existen en relación a eso. Sí, eso del plátano, hasta eso, o sea, yo lo supe como hace un año, de que si comías plátano, la regla al siguiente mes te venía con un olor muy, muy fuerte. Y sí, era como de que, a ver, ¿a poco es cierto? Yo tenía una amiga que comía mucho el plátano, entonces cuando estaba menstruando, o sea, sí, en efecto, o sea, si tú te sentabas al lado de ella, sí se venía como que un olor medio raro. Y era como que, entonces, o sea, en cierto punto sí tiene razón de que el plátano te da como que un olor más, ¿cómo se puede decir? Más fuerte. Y con el agua, creo que con el agua porque se te corta la regla. Yo sabía de eso, que con el agua se corta la regla y con el plátano te da un olor más fuerte. Oigan, qué locura de los mitos, voy a intentar, voy a hacer un experimento personal porque es que me saca mucho de onda como eso, ¿no? Digo, entiendo un poco la lógica que comparte Leti, ¿no? Como los frijoles y la cebolla, ¿no? Que si te echas unos frijoles y luego le echas cebolla acá súper preparados,
prácticamente traes una propulsión en el estómago, ¿no? Pero me sorprende sobre todo como esta conexión de comer plátano hoy y que el efecto sea hasta el siguiente periodo menstrual. No sé, lo voy a intentar. No saben cuánto tiempo antes de comer el plátano todos los días o qué, no sé, me da curiosidad saber, ¿no? Pero justo esto que se habla, ¿no? Que dice Leti, bueno, yo cumplo 50 años la siguiente semana y tengo todavía estas preguntas, ¿no? Que le hacía a mi mamá. Y creo que hablar de servicios para adolescentes, bueno, yo veo dos obstáculos grandes. Uno, yo antes era antiadolescentes, la verdad. En algún momento me tocó suplir a mi mamá en clases y creo que ha sido la época más tortuosa de mi vida, ¿no? Trabajar con adolescentes porque entendí algo que mi mamá me decía a mí en la adolescencia, ¿no? Me dice, es que quieres vivir como adulta, pero quieres responsabilidades de niña, ¿no? O sea, es como, quieres todos los derechos de la adultez, quieres manejar, quieres salir, quieres manejar tu dinero, quieres como esta independencia, pero en temas de responsabilidades me decía, quieres vivir como si fueras una niña, ¿verdad? Que te tiendan tu cama, que te cocinen, que te laven, etcétera, ¿no? Y creo que la etapa de adolescencia en sí, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es un tema de muchos cambios que sí hace que adolezca no solo quien lo vive, sino quienes estamos cercanas también a las adolescencias. Y creo ese es el obstáculo que les mencionaba, que a veces sabemos muchas personas que ya nada más no dicen adolescentes, ay, no quiero, ¿no? Porque son chiflados, porque son bien mal portados, porque me van a decir, porque no les importa lo que les diga, porque no tengo autoridad, bla, bla, bla. Pero yo recuerdo en mi adolescencia que si a mí me preguntaban, por ejemplo, tu familia, escoge entre tu familia y tus amistades, yo hubiera escogido así, sin dudarlo, 100% mis amistades, ¿no? O sea, creo que es una etapa donde la mayoría de las personas estamos como solas entre pares, ¿no? O sea, toda nuestra educación y todo lo aprendido tiene que ver y las resoluciones o las dudas se resuelven entre nosotras mismas, ¿no? Con nuestras compañeras o compañeros. Y hay cero cercanía, ¿no? A las adultas, ¿no? O sea, no hay cero cercanía a la familia porque nos dan hueva, hay poca cercanía por ejemplo, al personal docente, porque pues igual también da hueva, ¿no? Entonces, creo que ese es un obstáculo grande, ¿no? Para trabajar con adolescentes que creo que no hemos, en general, socialmente, como podido compartir esta información, ¿no? Sobre sus derechos y no reforzar estos mitos que luego tienen un impacto terrible en toda la vida, ¿no? Porque igual yo tengo, por ejemplo, ahorita que hablaba de la adolescencia, algo que yo viví justo en mi inicio de la adolescencia, que les gusta a los 12 años, en primero de secundaria, ¿no? Que ahí yo empecé a usar lentes, ¿no? En la adolescencia, obviamente, yo no pensaba como pienso ahorita, ¿no? Yo todo información que recibía de los medios de comunicación la tragaba sin masticar. Y una de esas cosas de información que yo recibí cuando empecé a usar lentes, yo veía algunas series donde estaba el típico grupito de adolescentes, ¿no? Como el guapo, la guapa, el popular, el deportista, el rico, ¿no? Ya ven que casi todas las series tienen así ese esquema, pero también tienen un personaje bobo o boba, ¿no? O sea, el que no tiene novio, el que no tiene novia, el que todo el mundo se trae ahí como de entretenimiento, ¿no? Y en este caso, las dos series que yo veía, que una se llamaba Beverly Hills 90210 y otra se llamaba Salvados por la Campana, ambos tenían esos personajes. Y, por ejemplo, en Beverly Hills se ve una chava que usaba lentes y que esa era la boba, ¿no? La que no tenía novio, la fea, etcétera, ¿no? Y en el de Salvados por la Campana también había un personaje que igual usaba lentes y aparte ese era como torpe, era como... Le preguntaban algo, ¿no? O sea, todo así como bobo. Y yo descubrí con el paso de los años, o sea, no lo descubrí en ese momento cuando me pasó, sino con el paso de los años que cuando yo empecé a usar lentes, yo no solo me puse los lentes, sino me cargué todos los estereotipos que yo tenía relacionados a quien usaba lentes, ¿no? Entonces, ese impacto yo lo vi durante años de mi vida con sentirme horrible, ¿no? Con sentirme torpe, con todo lo que eso englobaba, ¿no? Y pongo este ejemplo que es como muy simple, pero que imagínense el impacto que eso puede tener justamente en la vida sexual, ¿no? Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, creo que lo que más asusta a los padres de familia es, lo van a ir a hacer, ¿no? O sea, es que si yo le hablo a mi hija del condón, o sea, si yo le digo a Itzel, mira Itzel, este es un condón, luego se va a ir a tener relaciones, ¿no? Le digo a Evelyn, mira, este es el DIU,
luego se lo va a poner para tener relaciones y darse vuelo, ¿no? Igual se le digo a Elsa, mira el parche, pues se va a ir a parchar. Entonces, como que hay ese miedo de si yo les doy la información, van a ir corriendo a hacerlo, ¿no? Y creo que también este tipo de podcast, lo que buscamos es hacer esta reflexión para ir cambiando esa narrativa de miedo y más bien transformarla en información, ¿no, Leti? Sí, Vane, y algo que yo a veces, generalmente nunca leo algo de lo que vamos a ver en el podcast, ¿no? Pero ayer dije, bueno, déjame me pongo a leer los derechos sexuales y reproductivos y los anoté y los estuve reflexionando. Y uno que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, o un mucho, es el derecho, las y los adolescentes tienen derecho a una vida placentera y sexual, ¿no? O sea, a este placer sexual. Pero es algo que no está en el discurso, ¿no? Está como relacionado al tema de les hablo de métodos anticonceptivos, pero no hablamos del placer. Y yo tenía mucha curiosidad ayer porque decía, bueno, ¿a qué edad yo me di cuenta que lubricaba cuando tenía una sensación erótica, ¿no? Y que fue algo que lo disfruté, pero también me dio mucho miedo, ¿no? Tenía 15 años y un chico, nos besamos y sentí esto, pero nadie me había platicado, pero dije, qué bien se siente, pero también sentía mucha culpa por sentirlo, pero nadie me habló que eso pasaba en el cuerpo, ¿no? Y que tiene que ver con el placer, con el erotismo, y eso sí me parece que ha sido un tema que no hablamos. No sé ustedes cómo lo sintieron, pero es algo muy normal, pero cómo te va pasando como este placer siempre relacionado a la culpa, al miedo y al hecho de hablar de métodos anticonceptivos, como en este sentido, siempre con estos factores culturales que están muy potentes y que son temas que no abordamos y no sabemos a veces cómo abordarlos con las y los adolescentes cuando ya los hemos vivido. Sí, justamente, recordando todo esto, cuando también vimos los derechos, nos inculcan como la sexualidad bajo la abstinencia, como que los métodos anticonceptivos permitidos es la abstinencia, y pues ni siquiera es uno, o sea, cómo nos implican desde no tenga relaciones, desde cuídate, y más que nada se carga la responsabilidad como las mujeres, y si no te saliste embarazada fue porque tú no te cuidaste, cuando pues una relación sabemos perfectamente que se trata de dos, y no es como que tú solita vayas y te embaraces porque quieres. O sea, desde ahí, desde que no nos hablan de todos los cargas hormonales que nos dan, pues los mismos métodos anticonceptivos, que todas las cosas que traen, y simplemente porque a veces los hombres no les gusta poco ponerse el condón. Entonces, no sé, a mí también me dejó mucho pensando cómo nos predican en el miedo, que si sientes es porque está mal, que si te gusta algo, o sea, tienes que ocultarlo. O sea, todo eso sí me dejó mucho pensando sobre cómo ni nos educan, porque ni siquiera se puede decir que es una educación. O por ejemplo, el huevito de la secundaria, yo recuerdo que decía, en ese entonces, y ahorita lo sigo diciendo, ¿de qué sirve? O sea, yo no entiendo como que a quién se le ocurrió decir, vamos a ponerles un huevito y que ese huevito lo cuiden, y si tanto tiempo es como encargarles una bendición, que no, o sea, llora, hace del baño, come y todo, o sea, sobre todo un huevo. Pero sí, como que decía, desde ahí ni siquiera están inculcando y piensan que ya ponerte el huevito, eso es una educación sexual según ellos, que ya con eso te van a abstener de tener relaciones para no tener un hijo, porque el hijo lo ponen como si fuera una carga, ni siquiera como si fuera algo que es un bebé, o sea, como a su debido tiempo, si es que lo quieres, pues es una experiencia muy bonita, pero desde ahí nos inculcan que el tener bebés es una carga y que con eso basta, que simplemente con el huevito ya le están dando súper buenos tips y la educación sexual del año. Sí, también recuerdo que con el huevito eso nos inculcaban mucho de que si se te cae, no vas a ser una madre responsable a futuro. Y era como que solamente nos daban a cargar nosotros y a los hombres no. Y platicando con los compañeros, yo les decía, bueno, en mi caso, cuando estaba en la secundaria, en la escuela, perdón, fue nada más de que no quería que se fueran parejas. O sea, yo era mamá soltera, así lo manejaban en la escuela.
porque no era de que una pareja, o sea, no, los hombres decían, no, es que yo lo quiero hacer individual, y muchos hombres ni lo hacían, porque es que no, yo no quiero estar en la responsabilidad del huevito, o sea, y que no, que el huevito se va a romper, y si hubo muchos hombres que el primer día se les quebró, y ellos no le decían como que, es que no vas a ser un buen papá futuro, o sea, solo la carga nos la dejaban a nosotros, y era como que algo muy, muy loco. Y sí, o sea, como mencionan de que toda la enseñanza que nos dan es como con puras consecuencias. O sea, nunca te lo enseñan de que, pues mira, si te utilizas este método anticonceptivo puede ocurrir esto en tu cuerpo, lo puedes utilizar cierto tiempo, o sea, lo que es la información básica, ni siquiera te la dan, o sea, siempre te dan como que lo vas a utilizar porque si no te va a pasar esto, lo vas a utilizar porque si no vas a arruinar tu futuro. Y todas estas cargas que te enseñan, y lo del huevito, bueno, en mi caso, yo estaba en una secundaria que era puras mujeres y los hombres aparte eran como salones divididos. Y yo recuerdo que a mí tampoco me dejaban estar en pareja porque únicamente, o sea, ¿cómo van a estar dos mujeres siendo pareja cuidando un huevito? O sea, era por eso que nos ponían. Y era como que, ay, es un huevo, o sea, no. A mí se me rompió, creo que al día siguiente, o sea, literal me lo aplastaron así. Yo con cara de, bueno, mucha responsabilidad y mucha educación me dieron. Ay, oigan, me reí mucho con lo de los huevitos. Qué bueno que estaba el micrófono apagado, porque me carcajeé mucho, pero fuera de, o sea, me río por la ridiculez, ¿no? Pero algo que acaba de mencionar Elsa bien importante es que también la información, bueno, lo mencionaste y no, porque decías, no podía ser una pareja de dos mujeres cuidando el huevito, ¿no? Y tú te quedas como que es un huevito, o sea, es como, ¿no? Pero también que esta poca información que se da sobre derechos sexuales y reproductivos no es incluyente, ¿no? Porque no, lo que se habla sobre menstruación solamente para las mujeres, ¿no? O sea, no se incluye a los hombres en este proceso informativo. De lo que se habla sobre los hombres, asumo, ¿verdad? Porque no sé, yo asumo que tiene que ver pues con esto que le llaman sueños húmedos, ¿no? Que empiezan a tener erecciones, que empiezan a tener eyaculaciones nocturnas, pero pues eso cómo lo van a decir enfrente de nosotras. Pero además que no se incluye otras orientaciones sexuales, no se incluyen otras identidades, o sea, siempre se habla como de hombres y mujeres que van a vivir relaciones heterosexuales cuando hay la diversidad pues es inmensa, ¿no? Va a haber personas como yo desde los 4 años, yo sabía que era lesbiana, a lo mejor no lo sabía en este término desde el kinder, ¿no? Decir, ¿tú quién eres? Yo soy una niña lesbiana, ¿no? Porque les estoy hablando que eso es en los 80, ¿no? Por el año, ¿qué les diré? 85, 86, donde no existía YouTube, no era tan fácil como buscar lesbianas o así, no se hablaba, no salían las series de televisión como ahora puedes verlo en muchísimas series y que justamente ver en las series permite que la gente pregunte, ¿no? Que diga, mira, y así le hacían, y también existe, ¿no? Entonces yo en mi caso lo sabía, pero no lo tenía nombrado, pero nunca tuve, además de lo que les menciono, ¿no? En esta parte de los medios de comunicación, de ver en la tele o en algún cuento un personaje, una historia donde yo me identificara, tampoco lo vi en la escuela, ¿no? Tampoco eso jamás se habló, tampoco dijeron, bueno, existen hombres y mujeres y era como dado por hecho como en los cuentos, ¿no? El príncipe que rescata a la princesa, se van a casar y van a ser felices para siempre. Pero nunca se habló de las princesas que querían casarse con otras princesas, ¿no? Y construir historias diferentes, ¿no? Entonces, o de príncipes que quisieran con príncipes, o de príncipes que fueran princesas, o viceversa, ¿no? O sea, nunca se hablaron como otras situaciones que sí son parte de la sociedad, pero que difícilmente se incluyen, ¿no? Bueno, no difícilmente, de plano no se incluyen, ni siquiera de una manera que diga, bueno, batallamos, pero se incluyó, porque realmente todo eso no está reflejado en ningún lado, ¿no? Sí, también sobre la heterosexualidad impuesta, o sea, desde que naces es como que, ay, qué niños te gustan, o los niños, ay, qué niñas te gustan, o sea, como que desde ahí nos encasillan automáticamente a todos, tenemos que ser heterosexuales, y quien no sea heterosexual es como que, wow, sí sorprende a la sociedad porque estás como prácticamente fallándole, como si no quisieras como tus derechos, como si fuera el reproducirte, fuera como algo básico que tienes que hacer. Pues claramente no, o sea, y yo me puse a cuestionar porque
no sé, o sea, según yo me gustan los niños, pero muchas veces no nos abrimos como ese tipo de cosas. Y de hecho aquí mi familia me dice de que es que a lo mejor a ti te gustan las niñas. Y es como que, y si sí, ¿cuál es el problema? O sea, a fin de cuentas, ni les voy a fallar como hija, ni fallo como mujer. O sea, no le veo lo malo. O sea, porque desde un principio como que nos imponen el ser heterosexual está bien y lo que sea diferente es malo. Cuando hemos pues ya está súper normalizado las cosas y no quiere decir que lo normal esté bien. O sea, lo que tenemos de años no existió hace años. Y no me digas que el internet lo rechazan y dicen que no está bien. O sea, eso va cambiando constantemente y se va a seguir cambiando. No lo que es bueno ahorita va a ser año en futuros años bien. Y es que nos inculcan un patrón que debe ser, naces y es niño y niña y niño, o sea, cosas así. Me acuerdo que una vez yo en una plática yo les preguntaba a mi papá, a mi mamá, oye, mamá, ¿qué me dirías si te digo que me gustan las mujeres? Ay, pues no tiene nada de malo, hija, solamente que pues no me vas a dar nietos. Dice, pero yo te apoyo. Y yo, bueno, entonces voy con mi papá y le pregunto, y le digo, oye, papá, ¿qué me dices si te digo que me gustan las mujeres? Y mi papá me vuelve a ver y me dice, no, a ti te deben de gustar los hombres. Y yo como que, a ver, ¿cómo? Y le digo, te estoy preguntando que qué me dirías tú si te digo yo que me gustan las mujeres. Y me dice, no, pues no sabría qué decirte, pregúntale a tu mamá. Le digo, es que lo que me va a decir mi mamá es una cosa y lo que tú me vas a decir es otra. Son cosas muy diferentes que pues, desde perspectivas muy diferentes, pero sí me quedó como que, wow, o sea, creo que mi papá, al menos mi papá no lo aceptaría por el patrón que él traía antes. Y creo que, como yo les decía, mi mamá es muy mente abierta y mi papá como que la tiene muy cerrada. O sea, como que desde su familia, la familia de mi papá es muy cerrada. O sea, ellos no están abiertos a los temas que ahorita se ven en la actualidad. Si tú le dices que un sobrino mío salió gay, para ellos es el fin del mundo. Es como que nos están inculcando muchos patrones que pues la verdad no debe ser así, porque como dice Evelyn, ahorita ya se ve desde muchas perspectivas, ya todo cambió, ya no es lo mismo de antes. Sí, fíjate, Vani, cómo Van Itzel, cómo vamos hablando de este otro derecho, ¿no? De relacionarnos afectivamente con quienes nosotros queramos, pero como hemos visto lo heteronormativo. Ahorita estaba Paloma y Carlos, bajaron, que son mi hija y mi hijo, que son adolescentes, y bajaron y mientras estábamos escuchando ya se subieron, pero yo le decía a ellos, ustedes sí han sido privilegiados porque han tenido otra orientación o otra educación sexual, y porque sí estoy como muy sorprendida con las chicas. O sea, yo pensé que la historia sí está cambiando, pero sabemos que es poco a poco en el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Parece que vamos como a paso muy lento y que sigue habiendo tantas cosas y tantos tabús que los hemos reproducido de las tatarabuelas, las abuelas, los abuelos, no tantas generaciones. Así es, Leti. También creo, perdón, Elsa, también creo que algo que pasa mucho, y a lo mejor no se estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo creo que sí, es esta situación de que pareciera que los padres son dueños y dueñas de los hijos, ¿no? O sea, como de todo, ¿no? O sea, no, como que se olvidan de esta parte de que hay una responsabilidad. Yo, dentro de las muchas de las razones por las que decidí no tener hijos, también pensaba eso, ¿no? Yo decía, es que el hecho de que yo pueda parir a alguien no va a garantizar que sea la persona que yo me imagino, ¿no? Dije, capaz que me sale antiderechos o fanático de los Tigres o de los Rayados, o una cosa así que yo diga, ay, no, imagínate aquí tenerlo todo el día, no sé, o un inútil, ¿no? Que yo diga, híjole, ya tiene 40 y tantos y sigue aquí y me sigue dando lata, no sé. Y bueno, fue como mi entendimiento de la responsabilidad que implica maternar, por la que yo dije no. Sin embargo, creo que algo que a nadie nos inculcaron fue una forma distinta de pensar. O sea, siempre las respuestas eran porque soy yo, ¿no? Porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque soy adulto. Pero nunca hubo un como, ¿y por qué no? O ¿por qué sí? ¿No? Sino vaya un pensamiento más crítico, un pensamiento reflexivo y que sigue sosteniendo estos grupos luego articulados, ¿no? Muy poderosos, que de verdad están en contra de los derechos, ¿no? Y que toman estas frases de a mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas, y que inclusive se han tomado
la desfachatez, o no sé cómo llamarle, de romper o arrancar las hojas de los libros de biología, hasta de lecturas, ¿eh? Yo vi un video en YouTube de una señora que estaba sugiriendo que arrancaran en las lecturas de un libro de tercer grado de primaria, una porque hablaba sobre Frankenstein, ¿no? Pues Frankenstein es un monstruo. La otra era sobre un unicornio y decía que aunque en la lectura decía que el unicornio era una figura mitológica, pues ¿con quién relacionamos al unicornio? Con los gays. Así prácticamente dije, caray, pues yo así con mi cuerno mañana. Pero bueno, dijo eso. Luego dijo que también arrancaran la hoja donde venía Benito Juárez, porque Benito Juárez pues era el que había separado iglesia y Estado. Otra imagen donde venía Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl era un dios, entonces, ¿cómo podíamos exigir el Estado laico si estábamos poniendo al dios de dioses, le llama ella? Y el último era un trabalenguas del diablo, no digo el diablo, hemos visto el diablo en la lotería, en muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, era un trabalenguas del diablo que decía alumbre tu lumbre, una cosa así, ¿no? Pues finalmente era trabalenguas, ¿no? Y dijo que ese ni siquiera lo iba a leer, porque eso de plano, o sea, lo habían consultado con un sacerdote exorcista, que de plano esa era una invocación satánica y que ni siquiera lo iba a leer en internet, ¿no? Pero decía a las madres y padres de familia, ¿no? Decía, arranquen las hojas, ¿no? Entonces, si les pongo este ejemplo, porque si están arrancando hojas, ¿no? De lecturas de Unicornio, de Benito Juárez, pues imagínense cuando hablemos justamente de los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver más allá con menstruar o no menstruar, ¿no? Con eyacular o no eyacular, sino que tiene que ver con el placer, con la responsabilidad, con la libertad de tener una identidad, con la libertad de decidir de quién te enamoras, con la libertad de decidir con quién te puedes vincular, ¿no? Pero ya te regreso la palabra, Elsa. Perdón. No, no te preocupes, Vane. Es que, pues sí, es como dices, o sea, muchos de los padres tienen miedo como compartir toda esta información por ese cambio, pero es que en ocasiones no es como, no tiene nada de malo el cambio, es como que tú le estás enseñando conocimiento, les estás enseñando herramientas, simplemente le estás mostrando cómo funciona su cuerpo, qué es lo que él puede hacer, qué placer puede sentir, o sea, cómo se puede identificar. Si uno les da como esas herramientas, si nos hubieran dado esas herramientas desde la infancia, ahorita como nuestro pensamiento, ahorita lo que estaríamos haciendo sería tan diferente, simplemente le están quitando como todo este conocimiento, que el conocimiento nunca va a ser malo, el conocimiento siempre va a ser bueno, y unos padres le quitan todo ese conocimiento, es como, ¿cómo vas a dejar a tus hijos a que descubran qué es lo que ellos quieren en un futuro si tú se lo estás como arrancando desde un inicio? Ni siquiera le estás permitiendo como que ellos vean, ¿no? Tú se los estás, como dices, que le están arrancando los libros, que ni siquiera le estás dando permiso como para que conozcan algo tan simple como sus derechos. Yo creo que sí, yo creo que si esa información estuviera presente y estuviera como que compartida en todas las escuelas, no tuviéramos como que, hablando de sexualidad y de los métodos anticonceptivos, creo que no tendríamos un alto índice de embarazo en la adolescencia. Creo que sería algo totalmente diferente si esa información se estuviera impartiendo en todas las escuelas y no se viera como que con prejuicios o como que, ay, no, si les doy esa información de volada se van a ir a realizar el sexo o cosas así. Sí, más que nada porque pues el conocimiento pues es poder, pero muchas veces como que tienen miedo a eso, o sea, que si un adolescente se informa, un adolescente tiene como toda la información verídica, o sea, muchas veces va a empezar a cuestionar y muchas veces pues por no darle las explicaciones necesarias o por no tener la información necesaria, prefieren tenerlos que no sepan y que no exploren y que no se pregunten a enseñarles. Entonces, desde ahí, desde que tú empiezas a explorar tu sexualidad, empiezas a conocer otras cosas, porque a mí si me hubieras dicho hace 2 años, tienes una cartilla de derechos sexuales, y yo le había dicho, a ver, espera, deja consultarlo con mi mamá, porque yo no sabría, o sea, es desde ahí, desde que ni siquiera conoces que tienes una cartilla de derechos, desde que no sé ni siquiera sabes que tienes derecho a experimentar libremente, que no tienes que sentirte culpable, ni que está mal, ni que debes de cohibirte explorar tu sexualidad, desde ahí. O sea, cómo desde ahí nos inculcan al miedo, al no hagas esto, no te informes,
no preguntes, no sé, me parece como una cosa súper de loca. Sí, justo voy a retomar ahorita de lo que compartías, Eve, que el tema de esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos, que además está disponible, ¿no? Ahorita igual voy a compartir el link, ahorita lo pongo en uno de los banners, que es descargable, ¿no? Que está desde la Secretaría de Salud. Ay, perdón, es que como que tronó y mi perrita ya pegó en la puerta, disculpa. No sustituye, ¿no? Que los padres puedan seguir teniendo contacto con los hijos. Es que se entiende como si dijeran, híjole, es que mi hija ya tiene la cartilla de derechos sexuales y reproductivos y ya va a ser su vida aparte y va a tener todas las relaciones sexuales del mundo y yo ya no me voy a poder meter. Es más bien darles esta herramienta para conocer, pero justo, que creo que algo me parece interesante. Hay que sacar todo el mandado y desinfectar. Ahorita sacas el mandado, Leti. Pero algo importante que me parece sobre la cartilla de derechos sexuales y reproductivos es que pueda discutirse en familia. Así, mira, como ahorita lo que pasó con Leti, si incluimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, o si como hijos o hijas nos incluyeron en la familia para cosas del mandado, de la casa, de la limpieza, de todo lo que tiene que ver la convivencia, creo que no podemos dejar de lado que también somos seres sexuales y que esa sexualidad nos va a acompañar o nos acompaña desde el día que nacemos hasta que envejecemos, simplemente se va transformando. Ya llegó Leti de su mandado, ya la vimos. No, perdón, es que andaban ahí con unas cosas, pero bueno, sí, creo que como bien lo decías ahorita, Vane, creo que hay ese tabú, que entre más les hablas de sexualidad a las y los niños o en la primera infancia, pero yo una de las cosas que veo con Paloma y con Carlos, que hemos hablado siempre de estos temas y que ahora son adolescentes, como que no, es un tema que no les llama tanta la atención, como lo hemos hablado tanto, o sea, puede ser como el tema de qué serie están viendo ahorita, como también hablar del tema de masturbación o otro tema, y entonces no es algo que está como muy latente, porque como ha sido parte de así como hay que sacar el mandado ahorita, vamos a hacer esto ahorita, vamos a hablar de aquello. Y una de las cosas que sí quería comentar, y es que lo estaba buscando ahorita con estos mensajes de los antiderechos, que ayer me encontré uno de una de las chicas compartía y que también me parecía bien fuerte lo que decía, ¿no? O sea, cómo, así como tú lo comentabas, se los voy a leer nada más para que vean. Dice, Dios siempre se va a poner sobre el pecado, la vida siempre se va a poner sobre la muerte. Y lo decía, el aborto nunca será mejor opción que el sufrimiento. Cuando un niño en situación de abandono sufre, al menos está sintiendo algo. Cuando un bebé muere, nunca más sentirá nada. Y entonces me parece tan fuerte que es una cosa tan atroz, y yo digo, ¿qué tipo de Dios creen? Y me da miedo su Dios, pero poner el sufrimiento, cuando los casos, por ejemplo, de abuso sexual que tú has acompañado, pensar en niñas de 2 años, o sea, cómo equiparan una cosa con otra, ¿no? Y es como se da toda esta malinformación, y entonces el tema de sexualidad, de placer, de todos estos temas que son fundamentales, con estos mensajes, pues sí son de terror, ¿no? O sea, sí es como algo así de terror y de miedo, ¿no? Entonces, creo que no debe ser desde ahí como lo debemos de platicar, sino desde la confianza, el acompañamiento, la seguridad, como cualquier otro tema. La verdad es que, bueno, a mí en lo personal me hubiera encantado tener así una mamá como Leti que me hubiera platicado sobre estas cosas, que me hubiera dicho, porque yo siento igual que yo, muchos adolescentes teníamos esa curiosidad, pero teníamos miedo de cómo nos iban a contestar. O sea, miedo de que si yo le decía a mi mamá o a mi papá, ¿sabes qué? Tengo curiosidad de esto, tengo curiosidad por lo menos de cómo se pone un condón o cómo se pone estas cosas, me iban a juzgar, me iban a ver mal. Yo recuerdo mucho un caso personal, cuando la primera vez que yo pues tenía condones en mi mochila, y recuerdo que mi mamá no sé por qué los revisó y los encontró.
me sentí tan juzgada, me sentí como si hubiera hecho algo mal. Yo nunca he dejado como la escuela ni nada, siempre he sido como ahí. Sentí como si hubiera dejado la brecha, ¿sabes qué? Quiero terminar, ya no quiero estudiar, así. Prácticamente lo sentí igual. Me sentí tan juzgada y desde ese momento era como que no sabía a quién contarle como mis curiosidades, mis cosas, o sea, me sentía como que no tenía con quién platicar sobre estos temas y que eran tan importantes para mí porque me daba miedo ese paso de que, y si me llega a enfermar, y si me llega a pasar algo, si me llego a quedar embarazada, pero a la vez era como, si le pregunto a alguien, me van a juzgar. O sea, siento que es importante eso, o sea, que más allá de lo que sienta uno como padre, debería ponerse en el lugar de cómo se siente el hijo, o sea, darle como que esa información. Y que luego creo que todas lo hemos sentido. O sea, yo creo que tu papá, tu mamá, mi mamá, o sea, algo sintieron en la adolescencia que también les faltó, pero se me hace muy fuerte cómo lo seguimos reproduciendo. Yo lo siento, pero creo que mi mamá, ahora que platicamos mucho, también hubo muchas cosas que ella quiso que le informaran de otra manera, ¿no? Sí, yo siento que entre menos se hable del tema, más curiosidad da. O sea, en cualquier aspecto. O sea, siento yo que es como si tuvieras un refresco tapado, lo agitas y al momento de que una tiene que explotar, lo abres, pues explota todo. Entonces, siento que entre más hacen como el tema más tabú, como más secreto, como si fuera más prohibido, pues mucho más curiosidad te da. Y es por eso que también siento que, por ejemplo, muchos de mis compañeros en la secundaria, en la prepa, en la universidad a veces, pero lo veíamos que nada en la prepa, que ni siquiera sabían de sexualidad, pero que estaban experimentándola. Entonces, como muchos ni siquiera son con información certera, es con mera experiencia, o sea, bajo experiencia empiezan a aprender de sexualidad y no sobre información que hubiera pasado si hubieran tenido una educación sexual integral desde un principio. Muchas veces hubieran podido evitar tanto violaciones, abusos sexuales desde chiquitos, tantos embarazos, o sea, muchísimas cosas que se pueden prevenir y no lo toman de esa manera, toman como si estuviéramos pervirtiendo a los niños, como si hubiéramos hecho lo peor posible en enseñarles sobre sus derechos, sobre su sexualidad y experimentar que a fin de cuentas la sexualidad bajo la religión es como si estuvieras cometiendo el peor pecado. Porque yo una vez leí en un lado que decía que los anticonceptivos bajo la religión cristiana o católica, la verdad desconozco, pero decía que sí que era como un pecado, que simplemente el sexo era para concebir, de ahí no hay más. O sea, que el sexo no está relacionado con el placer, no deberías de por qué sentir placer, y por eso también vienen muchas violaciones, muchas cosas que traen detrás, y es como que no debería de ser así. ¿Qué pasaría si se informara desde un principio, si se tomara cartas en el asunto y explicaran como algo normal, como lo que es derechos sexuales y ya? Y fíjate, Eve, gracias por lo que compartiste. Algo que me vino a la mente ahorita mientras compartías esto sobre temas bien importantes que mencionaste, sobre la violación, sobre embarazo adolescente, que igual también Itzel ya había comentado. Creo que luego el tema del placer, ¿no? Como hablar de relaciones placenteras, abre la puerta a otras cosas, ¿no? Abre la puerta justo a eso, ¿no? A que mis relaciones sexuales van a ser consentidas, que yo sé que tienen que ser consentidas, que tienen que ser deseadas, que tienen que ser para mi goce, o sea, no para el servicio de algo más. Y que por un lado tenemos esta sociedad, ¿no? Que dice, no vamos a hablarles de sexo, ¿no? Como si eso de verdad permitiera que los adolescentes no iniciaran una vida sexual. Eso no es cierto. O sea, eso tiene que ver no con lo que lean o no, son cambios hormonales, ¿no? Y creo que lo importante es, en algún momento va a suceder, qué mejor que suceda de una manera segura, ¿no? Porque más allá de un embarazo, ya bueno, la corte ahorita que anda desatada y que declara inconstitucional que ya no se puede criminalizar a las mujeres por abortar, pues el aborto va a ser una opción. Pero más allá del aborto o el embarazo, de esta dualidad, están también las infecciones de transmisión sexual que pueden llevar, ¿no? Como en la vida futura, un montón de cambios y de cuidados que a lo mejor no quisiéramos empezar a los 17, ¿no? Y que se pueden prevenir a veces hablando. Pero algo que quiero resaltar mucho sobre el tema del placer es que tenemos, por un lado, esta sociedad que está diciendo, no vamos a hablar de sexo, no vamos a hablar, no vamos a hablar, no van a saber, no van a saber, no va a haber esta información. Y luego en la adultez,
cuando una mujer se queja de algo, y lo voy a decir aquí, digo, qué bueno que está el banner, que el instituto no necesariamente comparte las opiniones, porque cuando hay una queja hacia las mujeres, uno de los primeros insultos es pinche vieja mal cogida, ¿no? Entonces viene este tema como de, me parece como súper contradictorio que no nos quieran hablar de placer, ¿no? Que nunca se quiera mencionar, que nunca se quiera tomar el tema de la sexualidad, pero una de las mayores críticas que hay cuando una mujer decide alzar la voz tiene que ver con justamente relacionarla con una mala vida sexual, ¿no? Entonces es un tema, digo, que a veces la gente que comete estos insultos, que digo, es un insulto, además de grosero, es estúpido, pero que es contradictorio inclusive con lo que, con la educación que están brindando, ¿no? Entonces, bueno, si por lo menos quieres evitar, ¿no? Que una mujer no entre en alguna crisis por lo que ellos llaman, ¿no? Esta situación de no tener una vida sexual plena, pues esa empezaría desde la adolescencia, ¿no? Empezaría desde la infancia, no que ejerzan una sexualidad, sino que les permita conocer justo eso, ¿no? A mí nadie me tiene que tocar la vulva, a mí nadie me tiene que tocar las nalgas, a mí alguien no tendría que verme desnuda, ¿no? Desde eso lo tienen que saber desde niñas, porque bien dice Leti, nosotras hemos llegado a acompañar casos desde los 2 años de edad, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de adolescentes, pero muchas de estas adolescentes han vivido estas violencias sexuales desde la infancia también. Sí, así es, Van. Entonces, creo que hay tanto todavía en el tema de derechos sexuales y reproductivos y quienes estamos aquí. A mí me da mucho gusto ver a las chicas, como tú les decías, las chicas superpoderosas, porque es como una esperanza en que ya sabemos que a ellas tampoco les llegó la información. Y cómo desde cada una de nuestros espacios, bueno, todas nosotras somos trabajadoras sociales o casi trabajadoras sociales en BMA, pero cómo a través de este espacio personal y en los espacios en los que vamos a desenvolvernos, vamos a estar todavía diciendo, todavía nos falta mucho en el tema de derechos sexuales y reproductivos, que haya chicas tan jóvenes como las muchachas con este pensamiento y con esta información, y como nosotros, bueno, yo no tan joven, pero la verdad me siento muy joven, entonces seguimos viendo para que llegue la información y que pensemos en que las y los adolescentes, si ya deciden tener relaciones sexuales, que sea con responsabilidad, que sean placenteras, y que también nos quitemos esta idea que las y los adolescentes no pueden tomar decisiones, ¿no? Porque también pareciera que tenemos esta representación social de la adolescencia y que les llegue otro tipo de información. Yo sí me da ya cada vez más coraje cuando veo proyectos o acciones de métodos anticonceptivos. Por favor, ¿cuántos métodos hay para hombres y cuántos hay para mujeres? De quién inventó los métodos anticonceptivos y lo que vemos en los talleres, ¿no? ¿Cuántas veces puede un hombre embarazar a una mujer y cuántas veces puede una mujer quedar embarazada? Entonces creo que nos falta mucho y que hay que seguirle dando vueltas para que la educación sea una educación integral de la sexualidad, que también ese es un derecho, ¿no? Sí, yo, o sea, como que me pongo a pensar mucho en el aspecto de que la poca información que nos llega muchas veces ni siquiera está bien. O sea, yo hasta que entré a la facultad me di cuenta que había una diferencia entre vagina y vulva. O sea, que no eran las mismas cosas y que no dependía. O que el clítoris no nada más era lo que se podía sentir, va mucho más allá. O sea, como todo ese tipo de cosas, desde que nos dan las explicaciones, nos las dan incompletas o no nos las dan. Y yo me acuerdo y me pongo a pensar mucho que aquí en mi colonia, en mi cuadra específicamente, se juntan puros adolescentes. Y ahí va la Evelyn como de mamá pollito a platicar de diferentes temas. Y me gusta platicar mucho con ellos porque sí me doy cuenta de muchísimas cosas sobre cómo piensan ahorita, sobre hay muchísimas cosas que a lo mejor no lo pensaba de esa manera y me dan nuevas perspectivas. Y entre ellas está que una vez nos pusimos a platicar sobre eso, o sea, cómo se conforma una vagina, una vulva, qué espacios tienes, qué es qué y qué es todo. Y me pone a pensar, y desde ahí va, desde que personas de cualquier edad que tengan información, empezar a socializarla con los más jóvenes. O sea, porque en eso está, o sea, si a lo mejor no les dieron la educación en su casa o en las escuelas,
pues bueno, tienen que llegarles de alguna manera. Y si es por internet o si es por otras personas, pues qué mejor, empezar a utilizar la información para que tampoco permitan que les digan que no o que se queden con muchísimas dudas, que a lo mejor a todos aquí nos hubiera gustado que nos solucionara alguien. Ser ese persona como de cambio y como que a quien puedas consultar en momento de que te gustaría saber algo y que tus papás no te pueden resolver la duda o no te atreves a preguntarle, bueno, que tengas alguien con quien confiar y quien te pueda resolver esa duda. Sí. Qué bonito trabajo, Evelyn. Me encantó. Justamente en uno de los últimos talleres yo compartí en el tema de servicios para adolescentes, que creo que también hace falta escuchar las voces de los adolescentes, ¿no? O sea, que hace falta justamente saber qué están pasando ellos y ellas, ¿no? ¿Qué está pasando por sus cabezas? ¿Qué vivencias están teniendo? Porque si seguimos construyendo todas las estrategias de servicios para adolescentes y jóvenes y lo seguimos construyendo solamente desde la experiencia de la adultez, y yo les ponía como ejemplo, ¿no? Es como este tema de la lactancia, ¿no? Que de repente ves 10, 15 pelados hablando de la lactancia y ninguno tiene chichis, ¿no? Entonces es como de, pues, ¿cómo vas a venir toda a hablar de estas experiencias si es algo que nunca vas a poder experimentar, ¿no? Y creo que en el tema de la adolescencia pasa algo similar. Si bien todas las personas adultas ya pasamos por la adolescencia, algo que también marcaban hace rato ustedes es lo evolutivo, ¿no? Lo que ahorita está, es una cosa, en 10 años no va a ser. Entonces, inclusive lo que ustedes vivieron en la adolescencia no es lo mismo que las adolescencias actuales, ¿no? Entonces, creo que escuchar, ¿no?, las voces de las personas adolescentes es indispensable para cosas tan básicas, o sea, como por ejemplo, tú hacías otro comentario muy importante, Eve, ¿no? Decir, yo no sabía la diferencia entre vulva y vagina, y cómo sí la sabemos entre oído y oreja, ¿no? O sea, tenemos claro decir cuál es la oreja y cuándo nos referimos al oído, ¿no? Pero así de sencillo o de básico también sería este conocimiento, ¿no? Y bueno, pues ya para cerrar, porque ya se están escuchando los truenos más fuertes y procurando que no se nos vaya la luz, ¿cómo nos vamos? ¿Qué mensaje quieren compartir final? Bueno, yo quisiera comentar que sí es muy cierto lo que tú dices, Fanny, que es, o sea, que es fundamental que si se va a hacer algo para los jóvenes, que los jóvenes se integren ahí, o sea, porque no es muy diferente, o sea, si uno joven hace algo, pues obviamente va a ser más atractivo para gente de su edad, va a hablar el mismo nivel, o sea, va a tener como la misma visión y no una visión de hace, no sé, de la persona que lo está creando, que puede ser un señor, una señora, un no sé, la persona que lo vaya a hacer, sino alguien como que tenga las mismas preocupaciones, que pueda decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú sientes porque pues yo lo estoy viviendo. Y pues que el conocimiento siempre va a ayudar a un joven, o sea, que un joven conozca más de estos temas no va a decir que se va a coger mañana a alguien, o sea, sino que pues prácticamente le estás dando herramientas para que se pueda prevenir, para que se pueda cuidar, para que él sepa cuáles son las infecciones que puede tener, o sea, Gracias, Elsa. Itzel, Eve, Leti. Sí, Bueno, y yo, sobre todo que les respondan todas sus dudas, o sea, lo que a nosotros no nos pudieron responder en nuestra época, que ahorita sí se les respondan. ¿Por qué? Porque la consecuencia que va a ser es que se vayan a abrir información que no sea certera, que no sea confiable, y de ahí se generen más problemas y más problemas y más problemas. Por eso, o sea, respondan todas las dudas que sus hijos pueden presentar sobre la vulva, el pene. Y una cosa que también es muy impresionante es que a nosotros nos decían, en general nos decían la vagina, y como a los hombres sí les explicaban de que el pene, los testículos, por aquí, por acá, y ya nosotros no, nosotros era algo como que muy exacto para no irnos muy a fondo, pero a los hombres sí, o sea, a los hombres sí era algo como que muy explicarlo paso por paso. Pero sí, o sea, que respondan todas las dudas que se les presenten. Gracias, Itzel. Leti, Eve. ay, bueno, pues yo creo que ya saben que estoy siempre con el tema de primera infancia y que hablemos de los temas de sexualidad, que nombremos la vagina, la vulva y que enseñemos a las niñas y a los niños que así como nombramos nariz, nombramos todas las partes del cuerpo, que el tema de sexualidad se va abordando desde siempre
y en la primera infancia, de acuerdo a lo que las niñas van preguntando y a la información que van accediendo, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia tendrán ya información base que solo se va completando con cada edad. No, eso es como para mí la primera recomendación. La segunda recomendación es que quienes ya decidieron tener relaciones sexuales adolescentes y jóvenes lo hagan con responsabilidad, que las disfruten, porque pues, si ya se las están aventando, que tengan muchos orgasmos, ¿no? Responsables, satisfactorios, y con toda esta parte de información de las decisiones que puedan tomar, ¿no? Y la tercera, que las y los adolescentes pueden decidir, deben decidir, y que nos quitamos todas estas ideas. El mismo concepto tiene estigma, ¿no? Que adolecen, pero creo que las y los adolescentes pueden ser responsables, y tomo un poco lo que dices tú, Vani. Creo que tenemos que creer en que son responsables, dotarles de herramientas, porque son los que nos van a gobernar en unos futuros. Entonces, creo que es importante que tengan toda la información para que tengan este desarrollo integral, que puedan acceder a estos derechos sexuales y reproductivos, que es importante verlos bien para que no se nos olviden a los adultos. Ese sería el cuarto, que veamos bien los derechos sexuales y reproductivos, las y los adultos, para que sepamos qué es a lo que ellos tienen derecho. Gracias, Leti. Evelyn. Sí, siento que pues todo va de la mano, así como también las personas que tenemos el privilegio, porque es un privilegio, de tener la información, conocerla, pues también hay que compartirla. No nomás lo que vemos y nomás la guardemos para nosotros. También hay muchísimas personas, y de todas las edades, que no saben muchísima información, y no está de más compartirla, y compartirla de manera responsable y certera, y que pueda causar cambios significativos en la vida de las gentes, y más en los adolescentes y los niños, porque a fin de cuentas, pues como decía Leti, son los que nos van a gobernar en un futuro. Entonces, qué mejor dotarlos de herramientas, de dotarlos de información, para que ellos tengan un futuro cercano informado, y que sea el mejor que podemos darles. Entonces, sí, yo me voy con que tenemos que socializar la información, pero también, como decía Itzel, o sea, desde el principio de que no se haga distinción entre un hombre y una mujer, qué información se comparte y qué no. O sea, desde ahí es una información para todos, que nos va a servir para todos, y que nos va a dejar, pues, o efectos muy positivos o efectos muy negativos, en el contrario de que no se les explique de manera correcta. Ya están. Pues muchas gracias, chicas. Fue un placer estar aquí con mis chicas superpoderosas, con Bellota, Bombón y Burbuja, con Leti. De verdad les agradezco enormemente. Me encantó platicar con ustedes. Espero a la gente que nos escuche también esta información haya sido de utilidad. Y bueno, pues nos vemos en una semana más con más historias que nos van a seguir poniendo la piel chinita. Muchas gracias. Un abrazo, un placer. Nos vemos la próxima semana con más historias que nos ponen la piel chinita. Te esperamos.